El fantasma de la sala 13. Saludos, valientes espectadores, y bienvenidos de nuevo al enigmático reino de Señor Nocturno. En esta entrega, los invito a sumergirse en una narrativa que tejerá hilos de misterio y suspenso en cada rincón de su mente. En los oscuros pasillos de la noche, las historias toman vida propia, y esta noche no será la excepción. Preparémonos para adentrarnos en la escalofriante crónica de El fantasma de la sala 13. Una historia que desafía los límites entre lo real y lo sobrenatural, entre lo visible y lo oculto. Así que ajusta tus sentidos, enciende tu valentía y acompáñame mientras exploramos los secretos más oscuros que acechan en las sombras. Soy el Señor Nocturno, ponte cómodo, consigue un refrigerio y prepárate para el terror. En lo profundo de los pasillos sombríos del hospital se encuentra una habitación que lleva consigo una reputación que hiela la sangre y eriza la piel, la sala 13. Aunque el hospital estaba lleno de historias de tragedias y momentos finales, ninguna otra habitación estaba envuelta en una aura tan inquietante como esta. Desde el momento en que entras en el umbral de la sala 13, sientes que algo está fuera de lugar. Las luces parpadean con una frecuencia inexplicable y el aire parece más denso, como si las memorias dolorosas de aquellos que la habían ocupado antes aún flotaran en el ambiente. Se dice que los pacientes que se aventuraron en esta sala reportaron la extraña sensación de estar observados, como si unos ojos invisibles los siguieran a cada paso. Las historias que rodean al fantasma de la sala 13 se extienden por los pasillos como un susurro siniestro. Los pacientes que se alojaron en esta habitación cuentan relatos de apariciones espectrales que emergen de las sombras en medio de la noche. Figuras nebulosas, atrapadas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, se manifiestan ante los ojos asustados de aquellos que yacen en las camas. A menudo, estas apariciones son apenas siluetas, contornos indefinidos que dan la impresión de un pasado turbio y doloroso. Las luces de la sala a menudo se desvanecen en la negrura total, solo para encenderse nuevamente con una intensidad escalofriante. Los monitores médicos emiten pitidos y zumbidos en patrones extraños y perturbadores. Los pacientes despiertan en medio de la noche, sudorosos y temblando, susurros ininteligibles de voces desconocidas todavía bailando en sus oídos. En el corazón de la sala 13 hay una cama que parece mantener una extraña influencia sobre la habitación. Los pacientes que han tenido la desgracia de ocuparla a menudo hablan de sentirse sumidos en pesadillas intensas y vívidas. Algunos aseguran haber sido visitados por visiones de aquellos que murieron en esa misma cama, sus rostros contorsionados por el sufrimiento y el miedo. Otros cuentan historias de sábanas que se agitan misteriosamente en mitad de la noche, como si fueran arrastradas por una mano invisible. Los médicos y enfermeras, a pesar de su formación científica, no pueden ignorar las experiencias perturbadoras que ocurren en la sala 13. Algunos han informado sentir una presencia fría y opresiva al entrar en la habitación, como si el aire mismo estuviera tejiendo una red de desesperación. Las sillas chirrían en movimiento por sí solas y los objetos parecen desaparecer y reaparecer en lugares inesperados. El personal del hospital se reúne en susurros en los descansos, compartiendo anécdotas de ruidos inexplicables y sombras que se deslizan por las paredes. Con el paso del tiempo, la sala 13 se ha convertido en un punto focal de fascinación y temor. Los pacientes que se enteran de su existencia a menudo expresan reticencia a ingresar en sus confines oscuros. Incluso el personal del hospital evita mencionar la sala en voz alta durante las noches de luna llena, temiendo atraer la atención de lo desconocido. Aquella habitación, en la que la penumbra parece haber encontrado un refugio eterno, no es solo un espacio físico, sino una ventana a lo inexplicable. En el mundo de la medicina moderna, donde la ciencia y la lógica deberían gobernar, la sala 13 permanece como un enigma sin resolver, un recordatorio constante de que existen fuerzas en el universo que van más allá de nuestro entendimiento. Las historias de la sala 13 se mezclan con el folclore del hospital, transmitidas de generación en generación.
A medida que pasan los años, las anécdotas ganan detalles adicionales, como los pasos sigilosos de una enfermera que falleció hace décadas, pero cuyo espíritu sigue rondando en busca de pacientes necesitados. Los murmullos susurrados en la oscuridad son atribuidos a los pacientes que lucharon contra enfermedades desconocidas y cuyos secretos se llevaron consigo a la tumba. Y entonces, en las noches silenciosas, cuando el personal del hospital se apresura a cumplir sus deberes y los pacientes luchan contra el insomnio, la sala 13 permanece en reposo. Pero aunque su superficie esté inmóvil, las paredes parecen contener una energía inquietante, una energía que parece mezclar el pasado con el presente, el mundo de los vivos con el de los muertos. En los rincones oscuros de la sala 13, el tiempo parece diluirse. Las fronteras entre lo tangible y lo intangible, entre lo visible y lo invisible, se desdibujan. Los pacientes que pasan tiempo en esa habitación pueden sentir una conexión inexplicable con algo más allá de su comprensión, algo que trasciende las leyes de la física y penetra en el reino de lo sobrenatural. A medida que el reloj avanza, los pacientes que han ocupado la sala 13 se convierten en narradores involuntarios de esta historia tenebrosa. Sus voces se entrelazan con las voces de aquellos que vinieron antes, sus experiencias se suman a un coro de inquietud y misterio. Y mientras el hospital sigue funcionando con sus equipos médicos y sus pasillos iluminados, la sala 13 permanece como una puerta entre dos mundos, una puerta que desafía la explicación y se niega a ceder ante la luz del día. En la sala, la tensión se acumula, como si la historia misma se hubiera impregnado en las paredes y el suelo. Los médicos entran y salen, tratando de aplicar la lógica a lo ilógico, tratando de encontrar explicaciones racionales para lo inexplicable. Pero incluso aquellos que se aferran a la ciencia más dura no pueden negar que hay algo en la sala 13 que va más allá de sus conocimientos y teorías. Las historias de la sala 13 se convierten en una parte integral de la identidad del hospital, una parte de su historia y su mitología. Los pacientes que han sido tocados por la misteriosa energía de esa habitación nunca lo olvidan. Sus vidas se entrelazan con su legado y sus experiencias se convierten en una contribución a la narrativa sombría que rodea al lugar. En el mundo moderno, lleno de avances tecnológicos y descubrimientos científicos, la sala 13 permanece como un recordatorio de que aún hay misterios que desafían nuestra comprensión. Y mientras el hospital sigue en pie, la historia del fantasma de la sala 13 seguirá viva, transmitida de generación en generación, como una advertencia de que hay más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Así que, cuando las luces parpadeen y la penumbra caiga sobre la habitación, recuerda que estás ante algo más grande que la suma de sus partes. Estás ante una historia que ha resistido la prueba del tiempo, una historia que sigue viva en las sombras de la sala 13. Y aunque puedas entrar y salir, llevas contigo el eco de esa historia, un eco que persistirá mientras la habitación siga en pie, mientras el hospital siga en funcionamiento y mientras la memoria del fantasma de la sala 13 siga arrojando su misterio sobre todos los que se atreven a escuchar. Y así, queridos espectadores, cerramos este capítulo en el oscuro y enigmático mundo de El fantasma de la sala 13. Espero que hayan sentido el escalofrío recorrer sus espaldas mientras explorábamos los límites entre lo que sabemos y lo que tememos. Si esta historia ha dejado su huella en tu imaginación, no dudes en dejarme tus comentarios y pensamientos. Y si deseas más misterios y suspenso en las noches por venir, no olvides suscribirte a Señor Nocturno y activar la campana para recibir notificaciones de futuras entregas. Hasta la próxima incursión en las sombras. Yo soy el Señor Nocturno, recordándote que en la oscuridad más profunda es donde se esconde la verdad más intrigante. Hasta pronto.